Como cada martes a esta hora, nuestra columna de salud, está en contacto telefónico con nosotros la periodista especializada en ciencia y salud, Josefina Edelstein, que hoy nos trae un tema muy pero muy interesante, sobre el que ha habido muchas preguntas de distintos oyentes del programa, el autismo. ¿Sí? Un tema complejo para analizar, pero no por ello menos interesante. Josefina, ¿cómo andás? Muy bien, Guille. ¿Cómo estás vos? Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bueno, bien. Hoy nos vas a hablar de autismo. A ver, ¿qué es el autismo? Empecemos por allí. Bueno, el autismo es un síndrome. Esto quiere decir que es una condición que se diagnostica por las manifestaciones que tienen los chicos que padecen este problema, y una de las cuestiones que más lo caracteriza es los problemas de comunicación que tienen las niñas y los niños con esta condición. O sea, una de las primeras manifestaciones es que no establecen un diálogo. Mira, justamente a raíz de haber estado averiguando sobre este tema y todo lo que hay escrito y demás, es muy lindo porque cuando nosotros pensamos en comunicación pensamos en el uso del lenguaje, y que podemos hablar y con eso nos comunicamos, pero la comunicación es mucho más que el uso del lenguaje, y en realidad esto es lo que afecta a los chicos que tienen autismo, ¿no? Para ser más específico, porque no comprendí. Porque no comprendiste. Bueno, las dificultades en la comunicación son que los niños cuando tienen autismo, por ejemplo, cuando son chiquititos, que lo primero que hacen los niños es hacer algún tipo de sonrisa a los meses, después cuando van creciendo y quieren algo señalan. Los chicos con autismo ya tienen esa dificultad, no señalan cosas, por ejemplo. Bien. Y entonces van y las buscan ellos por su cuenta, o agarran a sus padres de la mano y los llevan hasta lo que quieren, porque no se dan cuenta que pueden señalar lo que necesitan. ¿Me entendés? Sí, entiendo perfectamente. Es una de las primeras manifestaciones. ¿Y cuál es la reacción de los padres a esto? ¿Cómo consultan a los médicos? ¿Qué has averiguado? Bueno, mira, una de las cuestiones que les quiero decir antes es que el autismo es mucho más común de lo que se piensa. Uno de cada 68 chicos tiene alguna condición del espectro autista, algún rango del espectro autista. Con lo cual, si vos vas a cualquier escuela de Córdoba o a un jardincito, seguramente te vas a encontrar con alguna niña o niño con algún síntoma o algún problema del espectro autista. El autismo... ¿Tiene distintos grados el autismo? Claro. Desde el 2013 ya se habla para este problema del espectro, trastornos del espectro autista. O sea, se les llama por una sigla que es TEA. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay chicos y chicas que tienen autismo en distintos grados y niveles que afectan distintos aspectos de su vida. Hay chicos que pueden tener desde retardo mental y otros pueden llegar a ser unos genios. Como por ejemplo, se supone que una persona que tiene trastorno del espectro autista es un matemático que se llama Grigory Perelman, un ruso, que declinó recibir $1 millón por un premio por haber resuelto la conjetura de Poincaré, esto en 2010. Con eso, digo, en general la gente lo juzgó, los especialistas, porque nadie sabe que haya tenido un diagnóstico certero sobre esto, pero se supone que por su conducta antisocial y determinadas cuestiones atípicas o anormales, entre comillas, es una persona que sufre esta condición del espectro autista. Entonces, volviendo al tema, el autismo puede tener, o las personas lo pueden padecer en distintos rangos, y eso, bueno, se va diagnosticando según distintas manifestaciones clínicas. Una de ellas, como te decía, es la dificultad en la comunicación,
que quiere decir que pueden tener muy buen lenguaje, pueden hablar hasta 3 idiomas una persona, pero les cuesta, por ejemplo, empatizar, ponerse en el lugar del otro. Entonces dicen cosas inapropiadas. Bien. Otra característica, otro síntoma central del autismo es que también tienen dificultades en la interacción social. Como les cuesta ponerse en el lugar del otro, entonces dicen cosas inapropiadas, no saben, por ejemplo, hacer chistes, les cuesta interpretarlos. Los niños juegan en general o con niños mayores que ellos, con niños menores que ellos o con adultos, pero no en general con los pares, que por el contrario, para los pares muchas veces en la escuela suelen ser motivo de bullying, justamente por esta conducta como antisocial, ¿no? Otra característica de los niños con autismo es que suelen tener una respuesta normal a estímulo sensorial. O sea, no es que respondan de más o de menos, a uno le parecería que es de más o de menos, pero responden atípicamente, por ejemplo, al frío, al calor, al dolor, al tacto, a los estímulos auditivos. Además tienen un estrecho rango de intereses, entonces puede haber un niño que juegue todo el día con un autito, una nena que juegue todo el día con una pelotita, adultos que hablan siempre de un mismo tema, ¿sí? Y por otro lado suelen tener conductas estereotipadas y hacer movimientos repetitivos como ciertos aleteos con las manos, pegar saltitos, girar sobre sí mismos. Un niño con autismo puede hablar con otro dándole la espalda sin ningún problema. ¿Qué pasa con esto? Como en muchas, o diría casi, entiendo que todas las enfermedades, cuanto antes se diagnostique y se empiece con el tratamiento adecuado, mejores chances de progresar tienen, sujetos, por supuesto, entre otras cosas, a una estimulación acorde al problema tempranamente. Por lo tanto, los chicos con autismo es ideal diagnosticarlos, pesquisarlos en los 5 primeros años de vida. Ahí es lo más importante, detectarlo a tiempo. Exactamente. Una cosa más que les quiero decir, Guille, es que los problemas del espectro autista son problemas neurológicos, del neurodesarrollo, no son problemas emocionales ni psicológicos. Bien. Y ocurre también que muchas veces aún persiste una confusión sobre este tema y se empieza a dar vueltas con la cuestión, claro, pensando que por ahí qué pasa con la familia, con los padres, con los hermanos. Pero los chicos que van a hablar y se pueden comunicar y en su cerebro están dadas las condiciones para eso, lo van a hacer. O sea que el especialista a consultar es un neurólogo. Exactamente. Bien. Si quieren, puedo darles algunas características como que podrían llamar la atención. A ver, contame. Por ejemplo, un niño al año tiene que decir las palabras con sentido comunicativo y señalar. Si el niño cuando tiene 1 año no señala y no dice palabras con sentido comunicativo, es una cuestión para prestar atención. No quiere decir que tenga autismo necesariamente, pero eso, si no señala y no dice palabras con sentido, es como para prestar atención. Bien. Si a los 2 años los niños tienen que armar frases con 2 palabras. Y a los 3 años tienen que hablar del pasado, del futuro y contar alguna historia. Si no pasan estas cuestiones en esas edades, más vale que las madres y los padres vayan prestando atención. Con respecto a la comunicación, los chicos empiezan a comunicarse, como te decía antes de hablar, señalan, miran cosas, miran a las personas. Si un chico a los 2 años no habla, pero se comunica y señala y hace no o sí con la cabeza y muestra cosas, no habría por qué preocuparse en principio. O sea, señalando y demás, tiene altas chances de no ser autista. Pero si no hace esas cosas a los 2 años y solamente repite por repetir o canta una canción entera y de la televisión,
pero no dice cosas con sentido, ahí hay que prestar atención. Exactamente. Prestar atención y consultar a los especialistas. Bueno, interesante, José, lo de autismo, porque es un tema que habitualmente sí recibimos consultas sobre esta cuestión. Aclarar dos cositas: no es una enfermedad, es, como decís vos, un síndrome, y que sí se puede progresar, aunque no desaparezca el síndrome, sí se puede progresar. Es muy raro que los chicos con autismo se curen, pero evidentemente sí pueden progresar. Aún en los casos más graves hay cuestiones, distintas herramientas para ofrecerles a los padres para que puedan ayudar a sus hijos, convivir bien con sus hijos. Entonces hay que estar atentos, los pediatras también tienen que estar atentos para saber derivar correctamente. Seguramente. Josefina, gracias por el tiempo. De nada, un abrazo, que anden muy bien, hasta el próximo martes. Que andes muy bien. Josefina Edelstein, hablando de salud, esta periodista especializada en ciencia y salud, todos los martes aquí con nosotros. Me escribe otro de los columnistas del programa, Ignacio Clariá, que estaba escuchando la nota, y dice: Stephen Wiltshire es un artista británico, ¿sí?, que padece autismo, pero eso no le impide desarrollar un don que tiene, que es solamente ve un paisaje y de esa manera lo reproduce, lo pinta de manera exacta. Me está mostrando una nota así, Ignacio. La verdad es que lo que hace este hombre, que padece justamente este síndrome, reiteramos, no es una enfermedad, es la verdad digno de verdad. Lo podemos colgar después en las redes, si querés. Vamos a compartir. Ahí está, el autismo, aquí en Bipolares.